del alcoholismo, bueno, se ha definido desde los años 50 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es una enfermedad mortal, progresiva, incurable. Incurable porque hoy por hoy quien tiene un problema de alcoholismo, entiéndase dependencia al mismo, no tiene esto cura. Es decir, el objeto no es tan solo desintoxicar un sujeto, sino mantenerlo en abstinencia. Los pacientes necesitan distintos tipos de estrategias farmacológicas, psicoterapéuticas, de asesoría, de terapia ocupacional, pero nada de eso se puede agarrar en una mancuerna tan perfecta cuando se tiene un programa espiritual como el de los 12 pasos. Antes de dar de baja a un empleado, antes de darle tal vez una suspensión temporal o total a uno de los trabajadores, igual se puede incluir los programas de Alcohólicos Anónimos para que las personas asistan a las juntas. A los patrones. Bill decía, de entre los muchos patrones de hoy en día, pensamos en un miembro que ha pasado una gran parte de su vida en el mundo de los grandes negocios. Ha contratado y despedido a cientos de hombres. Conoce al alcohólico desde el punto de vista del patrón. Sus opiniones actuales deberán resultar excepcionalmente útiles a los hombres de negocios de todas partes. Desde tiempos inmemoriales, la enfermedad del alcoholismo ha sido incomprendida en la sociedad, en los ámbitos laboral, profesional y escolar, en todos los distintos niveles, incluso en el ámbito religioso, donde por años se le consideró como pecado. Es conocido por muy poca gente el hecho que se dan decesos de gente que llega al suicidio por haber perdido su empleo al ser despedida por su incontrolable forma de beber. Y es lamentable que personal que estando sobrio y fue eficiente en la labor que desempeñaba, tenga un destino trágico que podría evitarse si los patrones estuvieran apropiadamente informados de lo que es la enfermedad del alcoholismo. Es importante comprender qué le aflige al alcohólico, en qué consiste la enfermedad. Ese es precisamente el desconocimiento de los patrones y a los que como comunidad queremos llegar. Generalmente hablando de jefes de personal, gerentes, empresarios, que una vez informados y sensibilizados de esta enfermedad, van a poder comprender y apoyar a los empleados que padecen esta enfermedad. Estar mejor informados es la forma correcta de apoyar a ese personal que es inteligente, trabajador y amable, pero bebe. Cuando un patrón o jefe de personal no bebe, puede quizás comprender más al enfermo alcohólico, ya que alguien que bebe moderadamente tiende a pensar que solo a un débil le sucede el excederse constantemente, ya que para él el alcohol no significa ningún problema. Una vez que a través de la información se le hace ver al patrón la diferencia entre el bebedor moderado y el bebedor problema, y observando que en su trabajo es talentoso, entregado a su labor, siendo de calidad y además ágil de pensamiento, con imaginación positiva y hasta agradable, el patrón es el único que podrá decidir si vale la pena conservarlo, dándole la oportunidad de rehabilitarse de esta enfermedad, pero sin fórmulas mágicas y a través de un programa serio de recuperación como el que ofrecemos a través de los grupos de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos AC. Es importante que el médico que trata al empleado alcohólico esté familiarizado con el programa que ofrece Alcohólicos Anónimos y le haga ver la verdad de su condición. Es posible que a través de la lectura de este libro pueda visualizar mejor su problema y la alternativa de solución. Sugerimos se pueda poner en contacto con nosotros y que en la medida de lo posible el área de medicina del trabajo lleve un monitoreo de la situación. Estamos seguros que será una satisfacción enorme saber que usted, como patrón, ayudó a salvar a un ser humano valioso, que de hecho ya estaba muerto en vida. Los dividendos para la empresa serán del todo beneficiosos a futuro, ya que el ausentismo, la baja en productividad y los accidentes de trabajo disminuirán. Concluiríamos diciendo que nadie debiera ser despedido solo porque es un enfermo alcohólico. Si el candidato quiere dejar de beber, debiera dársele una oportunidad real. Y eso será posible a través de patrones mejor informados. Acercar la solución a sus empleados enfermos de alcoholismo está en sus manos. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Javier Varela Fregoso. Yo soy médico psiquiatra
y también soy psicoanalista. Me he formado en la Universidad de México y actualmente trabajo en un hospital general en el servicio de psiquiatría, donde trabajo con pacientes de todos tipos, pero muchos de ellos con problemas de alcoholismo. También trabajo en un área de psicoterapia, donde se acercan pacientes con problemas de este tipo, con problemas de alcoholismo, y bueno, a lo largo de cerca de 25 años que tengo como psiquiatra, pues he podido ir acercándome y conociendo muchos de estos pacientes, y también a los grupos de AA, que son una herramienta de mucha ayuda para trabajar con estos pacientes. Bien, el alcoholismo, como se menciona, no es un problema que afecte solamente a los adultos, sino que en realidad afecta a personas muy jóvenes y desafortunadamente cada vez con más frecuencia hasta adultos y adultos de la tercera edad. Yo he tenido oportunidad de trabajar en instituciones educativas, actualmente trabajo en la universidad, en la Facultad de Medicina, y ahí he tenido también oportunidad de que se me acerquen estudiantes, se me acerquen jóvenes, después de hablar de algún tema de alcoholismo en las clases que yo imparto, tocamos el tema de alcoholismo y algunos se llegan a acercar para decirme que tienen un problema de este tipo. Algunos no lo hacen tan abiertamente, dicen que conocen a alguien con un problema de este tipo y pues piden algún tipo de ayuda o de apoyo, porque el alcoholismo afecta prácticamente en todas las áreas. Un área muy afectada pues es el área educativa. Si pensamos en un niño de primaria, un joven de secundaria, un adolescente o ya un joven universitario que tenga este problema, se va a ver afectado su rendimiento, se va a ver afectada su autoestima. Generalmente el alcoholismo se acompaña de otros problemas psiquiátricos, como pueden ser depresión, trastornos de ansiedad, que es una patología que se presenta con mucha frecuencia en pacientes alcohólicos. Evidentemente esto va a afectar su rendimiento escolar, va a afectar sus relaciones interpersonales, va a haber problemas a nivel familiar. Y entonces sí, el alcoholismo es un problema grave a nivel nacional y que debemos de tratar de identificar. Entre más temprana sea la identificación, pues mejor o mejores resultados podremos o esperaríamos obtener, puesto que esto sería trabajar con alguien que apenas está empezando su trayectoria, que está empezando su vida, y no es que para otra persona no sea importante, pero en estos grupos de edad es muy importante poderlos acercar a diferentes programas, como puede ser el de AA, y poderles dar un tratamiento oportuno, ¿no? Bueno, en realidad el alcoholismo no respeta ni edad, ni clase social, ni género. No se necesita llegar a los extremos del alcoholismo para reconocer el problema. Como decía hace un momento, lo más importante es hacer un reconocimiento oportuno. Y podríamos decir que una persona tiene alcoholismo cuando su forma de beber le genera problemas a él y a otras personas. No necesariamente tiene que estarse emborrachando durante varios días y quedar tirado en la calle. Hay personas que relativamente parecen funcionar bien, que se alcoholizan quizás los fines de semana nada más, pero que durante ese fin de semana que se alcoholizaron tuvieron muchos problemas o generaron muchos problemas con otras personas, y que es una situación que además se va haciendo crónica. Con el tiempo ya no es nada más beber el fin de semana, sino que se va haciendo como algo más frecuente, más consuetudinario, y entonces esta situación va repercutiendo en toda la personalidad, en todo el funcionamiento del individuo. Por lo tanto, es importante hacer una difusión de qué es el alcoholismo desde sus etapas iniciales hasta llegar a las etapas más extremas. Si podemos hacer una medicina preventiva, una medicina que transmita el mensaje desde un principio del problema, obviamente el pronóstico va a mejorar, las personas van a poder salir adelante de una manera más temprana sin tener que pasar para llegar a estas etapas finales. Entonces, concluyendo diría, o resumiendo, no es alcohólico el que bebe muchos días o queda tirado en la calle. Es el que tiene problemas por su forma de beber y le genera problemas a otras personas. Específicamente creo que un dato muy importante es cuando alguien no puede detener su forma de beber.
Empieza con una copa, se sigue con otra, y por más esfuerzos que haga, aunque él tenga la voluntad de detener su consumo de alcohol, no lo puede conseguir, no puede hacerlo. Esa persona tiene un problema de alcoholismo. Soy el padre José de Jesús Aguilar Valdés, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México y amigo de todos los grupos religiosos. En nombre de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos ACE, te quiero dar un mensaje que te puede servir como un mensaje de vida, de plenitud o de prevención. El alcoholismo, lo sabemos desde muchísimo tiempo atrás, es un impedimento para que las personas se realicen plenamente, sobre todo porque es una enfermedad, pero además de esto tiene múltiples consecuencias. Un padre o una madre alcohólicos procuran en su hijo, sin darse cuenta, una baja estima, llevan al hogar violencia, hacen que el dinero se desperdicie en el alcohol en lugar de otro tipo de personas u otro tipo de cosas que tienen mucho mayor importancia. El alcoholismo es causa de ausentismo en el trabajo. El alcoholismo es causa también de muerte anticipada, dejando a la viuda, al viudo o a los huérfanos en una situación tremenda. El alcoholismo también es causa de vergüenza en muchos lugares y causa de violencia intrafamiliar, entre otras cosas. Sin mencionar aquellas muertes que se provocan también porque la persona maneja en estado de ebriedad y entonces choca o atropella a personas que están en su camino. La Iglesia y muchas iglesias que coinciden con la Iglesia Católica no pueden considerar que sea una persona creyente y una persona practicante alguien que no enfrenta su alcoholismo a través de los mecanismos adecuados. No es a través de un juramento, aunque a algunas personas les ayuda temporalmente. La Iglesia considera que la mayor cantidad de personas que han salido del problema lo han encontrado en los grupos de alcohólicos anónimos, que tienen toda una mística de trabajo fundamentada en elementos psicológicos, pero también espirituales. Porque hay personas que han encontrado o buscado tratamiento psicológico, pero al dejar la parte espiritual no han podido encontrar una respuesta. En Alcohólicos Anónimos no se obliga a nadie a creer en un determinado Dios. Se invita a que cada persona crea en su poder superior, llámele como le llame. Por eso estas instituciones no están ligadas a ninguna iglesia en particular y están abiertas a cualquier tipo de pensamiento religioso, pero sí invitan a que la persona no utilice únicamente sus propias fuerzas, sino también se tome de ese gran poder superior para poder salir adelante. El grupo de Alcohólicos Anónimos tiene reconocimiento a nivel mundial por la estrategia que sigue. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con, diría yo, grupos pirata, grupos patito, que ofrecen lo mismo, pero sin llegar de verdad a tener los resultados convenientes y adecuados. Entre estos grupos no faltan aquellos que recluyen a una persona casi como si fuera una cárcel y a través de amenazas de condena, a través de golpes, a través de castigos fuertes, hacen que la persona deje de tomar. Menciono la pregunta y la respuesta. ¿Es válido? No. Para obtener un resultado correcto se necesita la libertad y la voluntad. Y cuando alguien te está queriendo obligar a base de amenazas, a base de golpes, a base de retiros espirituales, creo que aquí nos está teniendo el camino correcto. Hay que tener mucho cuidado. Los grupos hablan por sí mismos, tienen una presentación amplia y abierta, todo el mundo sabe dónde están, tienen una página de información en internet también con los pasos que se siguen, tienen una literatura específica traducida a todos los idiomas del mundo y además tienen algo muy importante. Ayudan no solamente al alcohólico, sino también ayudan
a los familiares del alcohólico, al esposo, a la esposa, al padre, a la madre, a los hijos que se sienten realmente desequilibrados por el problema de quien está bebiendo sin control y le ayudan a acompañar a quien tiene el problema o por lo menos a tener una tranquilidad interna si es que la persona en cuestión no quiere dejar su problema. Como puedes ver, Dios quiere la liberación, la libertad, el desarrollo, la plenitud, la felicidad de cualquier persona. Y el alcohol, cuando es una enfermedad, se opone a todo esto, de tal manera que el alcohol en estos casos se puede considerar un pecado, y si es un pecado que lleva a la muerte, un pecado mortal. No dependas del alcohol, mejor sé libre y busca ayuda en estos grupos que todos los días tienen la puerta abierta y la mano extendida para ayudarte a cambiar. Mi nombre es José Antonio Ortiz, soy licenciado en Psicología por parte de la Universidad Nacional y me he venido desempeñando a lo largo de mi trayectoria laboral en distintos escenarios. Básicamente he incursionado en la docencia a nivel medio superior y superior. Bueno, sin duda tenemos que partir del problema de las adicciones y particularmente la adicción al alcohol. Es un problema de salud pública en el que se tiene que reconocer de entrada como una enfermedad. En ese sentido, se tendrán que tomar las providencias necesarias por parte del Estado para garantizar, por un lado, las acciones que tengan que ver con la prevención, con el tratamiento y con el pronóstico que tiene que ver con la rehabilitación de cada uno de las personas que se ven atrapados por este flagelo. Los accidentes que se mencionan, pues finalmente son una constante y también forman parte de un problema de salud pública, toda vez que generan costos muy importantes en materia económica, tanto para el Estado como para la gente privada que tiene que resarcir los daños en un momento dado. Este es un problema grave que también se presenta en el nivel de la conducción dentro del ámbito federal. Entonces, bueno, ahí tenemos que generar campañas permanentes de sensibilización y de prevención para fortalecer una cultura de prevención de las adicciones y de que se conduzca de manera segura sin llevar ningún tipo de enervante. Bueno, sin duda detrás de la percepción que la gente pueda tener con respecto a las adicciones, la gente se forma estereotipos acerca de la gente que ha venido a ser presa de esta enfermedad. Sin embargo, es necesario hacer llegar a todos los sectores de la sociedad que el alcoholismo y las adicciones en lo general son una enfermedad. En primera instancia se tendrá que reconocer que las personas tienen todo el derecho de ser reinsertadas en distintos programas preventivos, de tal suerte que puedan verse útiles ante la sociedad. A mí me parece que el trabajo que se desempeña en la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es un trabajo loable en ese sentido, toda vez que el trabajo que se hace en términos de primer nivel, de servicios de asistencia de primer nivel, pues van a garantizar a mucha gente que está dentro de este contexto del problema de la adicción, pues una forma para rehabilitarse que no es algo, digamos, inmediato, ¿no? Es un proceso tardado, el que se está llevando a cabo, pero que finalmente tiene éxitos. Un éxito que la misma central ha venido trabajando durante más de 77 años, con un fortalecimiento y con un número importante de personas rehabilitadas. El problema de la adicción, como decía yo hace un momento, pues es un problema de salud pública que se va veniendo a incrementar, ¿no? La encuesta nacional de adicciones del 2011 nos refleja un incremento importante en el rubro del alcohol, tanto en hombres como en mujeres, pero de manera particular en los niños de 12 años a 17 años. Entonces, bien, finalmente
decía yo que el trabajo que se hace en los distintos grupos de Alcohólicos Anónimos a nivel nacional, pues bueno, sin duda son una alternativa real que permite, decía yo hace un momento, que gente que está presa de esta adicción, bueno, pueda tener una alternativa de tratamiento que permite mitigar este problema, ¿no? ¿A partir de qué? Bueno, de reconocer que el alcoholismo es una enfermedad, pero también a través de la riqueza que los grupos de Alcohólicos Anónimos generan al seno de cada uno de ellos, ¿no? Yo estaría hablando básicamente de la cohesión grupal, de la unidad y de la fraternidad que emana de cada uno de estos grupos. Por mi parte, me resta únicamente invitar a la comunidad profesional, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y todos aquellos que están imbuidos en el tema del alcoholismo y de las adicciones en lo general, a que se involucren y que se interesen en el trabajo que realiza la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y cada uno de los grupos. Es importante comentar de salida que Alcohólicos Anónimos no cobra, es un grupo autogestivo en el que cada uno de los miembros trabaja para dar vida a cada uno de los grupos a los cuales pertenece. Invito también a las personas que llegan a tener problemas de alcoholismo a que se sumen y que se incorporen a cada uno de estos grupos donde se ofrece una alternativa real para la solución de la adicción al alcoholismo. Muchas gracias. El alcoholismo en la mujer es una enfermedad grave que en la actualidad está adquiriendo gran relevancia, ya que cada día va en aumento el número de mujeres que padecen de esta enfermedad, sin importar al nivel socioeconómico, cultural, académico al que ellas pertenezcan. Lo mismo encontramos mujeres alcohólicas amas de casa, como obreras, ejecutivas de alto nivel, empresarias, profesionistas. Ese problema se intensifica, se agrava, ya que es muy difícil para la sociedad y para la mujer misma aceptar este padecimiento en su vida, es más aceptado en el hombre. Esto hace que se relacione con un problema moral, lo que genera sentimientos profundos de culpa en la mujer, lo que le genera y la lleva a ocultar su padecimiento, por lo tanto solicita ayuda y busca tratamiento cuando la enfermedad ya está en etapas tardías. Debemos de empezar a cambiar nuestro concepto de lo que es este problema, ya que está considerado como un problema moral, como un fracaso moral en la mujer, y debemos enfocarlo desde un punto de vista de salud. Y como todo problema de salud requiere tratamiento. Existen diversas alternativas. Por supuesto, la alternativa profesional es muy importante, pero no hay duda de que Alcohólicos Anónimos ha llevado a salvar vidas a nivel mundial por más de 70 años. Una alternativa de solución que como profesional de la salud mental recomiendo ampliamente es la que ofrece la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC, que consta de un programa de recuperación de 12 pasos que ha salvado vidas. El programa de Alcohólicos Anónimos es una excelente alternativa para la recuperación de la salud y de la vida de la persona que está inmersa en el alcoholismo, ya que cuentan con un excelente programa de recuperación espiritual que consiste en 12 pasos, que sesionan 1 hora y media al día a través de terapias grupales, lo que permite una identificación con la otra persona que también padece de la enfermedad, creando redes importantes de apoyo para la recuperación de su salud. Hola, soy José Alfredo Hernández, socio de una firma de contadores públicos PricewaterhouseCoopers. En esta empresa dependemos mucho del factor humano. Muchos profesionales, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Factor humano es, digamos, nuestra materia prima para poder prestar un servicio profesional dentro del ámbito de la contaduría pública, dentro del ámbito de aspectos legales, aspectos fiscales, de administración, de servicios de todos tipos. De hecho,
A través de ellos tenemos el contacto con los clientes, a través de este personal profesional hacemos nuestro trabajo que nos solicitan y la verdad dependemos prácticamente al 100% de su personalidad, de sus conocimientos, de su capacidad profesional, de su capacidad personal, de su ética, etcétera, etcétera. Hoy me gustaría particularmente hablar de una adicción que es precisamente el alcoholismo. Y entendiendo por adicción todo aquello que a la persona la controla. Es decir, esa persona ya no tiene control respecto de sí misma, sino que la adicción controla su voluntad. Y entonces empieza a hacer cosas que sin tener esa adicción normalmente no las haría. Y esta adicción es precisamente el alcoholismo. Mi experiencia, aunque ustedes no lo crean, es que esas personas personas enfermas del alcoholismo, desarrollan muchas habilidades con tal de mantener su adicción activa. Es decir, esconden una botella por acá, se vuelven hábiles en los horarios, empiezan a buscar alternativas para beber en cualquier circunstancia y se vuelven personas muy, muy hábiles, talentosas y son sumamente inteligentes. Normalmente son personas simpáticas, son personas que tratan muy bien al cliente, son personas que están muy activas, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Pues que beben. El patrón tiene que decidir entre perder a una persona talentosa o bien tiene que decidir en colaborar con esa persona para lograr precisamente superar ese problema de adicción. Y la primera pregunta que normalmente se hace, bueno, ¿es un asunto que tiene solución? Por experiencia propia les puedo decir, sí, sí la tiene. Ahí es donde el patrón tiene que decidir si pierde un talento, ¿sí? O si salva la vida de una persona que posiblemente sea mucho más productiva si logra superar el problema del alcoholismo. Y esa es la gran disyuntiva. Entonces, el patrón tiene que buscar informarse acerca de esta enfermedad y esa información le va a dar la respuesta precisamente a si debe o no colaborar con la persona. Pero el programa que mejor ha funcionado en todo el mundo, y así es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, es el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, quizás el acercar al enfermo con una persona de experiencia dentro de Alcohólicos Anónimos pueda ser una solución adecuada. Entonces, ahí es donde el patrón tiene que tomar una segunda decisión y esa persona, pues, al perder su trabajo, toca su fondo y empieza a buscar alternativas de solución. Y seguramente va a ser de los casos en que primero fueron a Alcohólicos Anónimos y regresan algún día después de una recaída. ¿Por qué? Porque ahora sí reconocen que tienen el problema. Ese es un principio fundamental para la solución de cualquier problema, sea este el que fuere, pero en el caso de Alcohólicos Anónimos es incluso uno de los pasos importantes para poder iniciar el programa de tratamiento. Es un programa de tratamiento derivado precisamente de la experiencia, donde millones de personas han salvado su vida y han dejado de beber por cada 24 horas. Todos los días se levantan, agradecen a Dios de que les permite vivir un nuevo día y de que les permita cumplir con su propio compromiso de que en las siguientes 24 horas no beban. Es por eso que los patrones tienen que aprender de la enfermedad, tienen que estar alertas a que sus trabajadores estén trabajando 100% enfocados. Y la enfermedad del alcoholismo lo que hace es precisamente desenfocarlos porque
hacen presa esta enfermedad de la voluntad de las personas. Es así como considero que debemos de participar el sector empresarial, colaborando, detectando a esas personas, platicando con esas personas. Ojalá que esas personas se convenzan de que tienen que mejorar o tienen que acabar con este problema y que el problema se origina por su manera ya indebida de beber, o bien incontrolable, o bien que ya están presos precisamente por esa adicción que es el alcoholismo. Yo espero que no sentenciemos de entrada a cualquier enfermo alcohólico, sino que le tendamos la mano y que sepan ustedes que hay una organización totalmente, pues vamos a decir, experimentada para poder colaborar con esas personas que sean enfermas de alcoholismo. Y este es nada menos y nada más que la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Yo los invito a que hagan convenios de colaboración con esta gran organización, pero que se establezca un programa muy claro en la empresa para efectos de poder detectar este problema y no solamente detectarlo, sino poder tratarlo. Muchas gracias, me da mucho gusto poder saludarlos a través de este medio.